Bueno, pues bienvenido Alejandro. ¿Mm? Un gusto poder contar contigo para beber de tu fuente y de esta parte de la terapia Gestalt que creo que tienes bastante integrada con la naturaleza. ¿Mm? Entonces me Mm, interesa primero conocer así brevemente cómo llegas tú a la terapia Gestalt, qué es lo que te hace gestaltista. Bueno, tengo 72 años, es una historia larga, pero a ver, la voy a resumir. En realidad, yo hice mi carrera en la Facultad de Psicología en Uruguay, egresé en el 81, mm, di mi último examen en mayo del 82. Pero fue sobre esa última parte de la carrera. En Uruguay en ese momento había una dictadura y una prohibición explícita de cualquier corriente humanista existencial o diferente, salvo el conductismo y el psicoanálisis. Y fue por una transgresión de un docente cuando estábamos haciendo la parte de psicopatología en el Hospital de Salud Mental del Estado, que nos dio una clase donde introdujo, él nos pidió también reserva, un trabajo que no recuerdo si era de Polster y Polster o de Fritz, no me acuerdo. Y yo a esa altura de la carrera que estaba terminando ya sabía todo lo que no quería, pero no había encontrado algo que me gustara. Y él leyó ese trabajo y fue como, bueno, ahí nos levantamos cuatro o cinco a preguntarle después de dónde venía ese libro. Y, y luego que esa clase terminó, nos pusimos con mi esposa en ese momento, sigue siendo mi esposa hoy en día, pero a buscar dónde podíamos encontrar el material. Encontramos en Argentina, luego en Brasil, muchos libros traducidos. Y bueno, ahí nos pusimos en una búsqueda de cómo hacer para poder traer a alguien que nos enseñara. Al final trajimos a un profesional de Brasil, uno de los pioneros de la Gestalt en Brasil, y luego hubo una, digamos, una catástrofe económica que nos impidió seguir formándonos con esa gente y yo me fui a la Embajada de Estados Unidos a buscar en las guías telefónicas de aquella época las direcciones de institutos de Gestalt donde había nacido la Gestalt, digamos, se había terminado de desarrollar. Y encontré varias direcciones de institutos, les escribí una carta y me respondió en varios institutos, pero que no tenían cursos de formación regulares, eran más bien talleres, experiencias. Y nos respondió el Instituto Gestáltico de Cleveland, nos ofreció una chance, que bueno, fue una historia larguísima, pero llena de sincronicidades, porque nosotros no teníamos condiciones económicas ni nada para poder viajar y se dieron todas las sincronicidades para que pudiéramos ir. Y bueno, nos formamos en Cleveland en el año 84-85. Yo después volví a hacer una especialización en grupos y ahí empezó toda la cadena de traer al Uruguay en la Gestalt. En el 85 se terminó la dictadura, había más apertura. En el 89 empecé a dar clases en la universidad. Y cuando tenía ya 10 años de caminar todo esto, me encontré con el camino espiritual me encontró a mí. Yo digo, la ayahuasca me fue a buscar a mi casa. Yo había publicado un primer libro en el que hablo de los centros energéticos ¿Ah, como sí? chakra. Este, después te puedo hacer llegar ese libro porque tiene todo un Sí, por capítulo, favor. las casualidades o causalidades. Y un día se presentó a mi casa un hombre que estaba en ese momento en pareja con una colega y había leído el libro y fue a mi casa y me dijo, ¿vos escribiste este libro? Sí, entonces tenés que tomar ayahuasca. Y me invitó a una sesión de ayahuasca que fue una bomba en mi vida. Yo a esa altura sabía algo de las sabidurías ancestrales de América por la obra de Castaneda y Y al poco tiempo se dieron otras sincronicidades y terminamos trayendo a un indígena medio mexicano, medio norteamericano, que fue con el cual iniciamos un camino espiritual con la toma de medicinas, al principio con peyote, después con ayahuasca, después con honguito, después con San Pedro. Terminamos nosotros conduciendo ese camino durante 30 años.
conduciendo ceremonias, haciendo la búsqueda de visión, haciendo la danza del sol, una serie de experiencias rituales que venían más bien de los Lakotas. Eh, y luego de ahí nos conectamos también con digamos, las tradiciones del sur, con los guaraníes. En fin, se desarrolló todo un camino y compramos una tierra, comenzamos a hacer las ceremonias ahí. Bueno, terminamos viviendo en una comunidad, en las sierras, en la naturaleza, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Todo un viaje, cada uno es un capítulo, pero para hacerte un resumen. Y bueno, particularmente en la búsqueda de visión, en los ayunos, que queda solo bajo un árbol durante 4, 7, 9 y 13 días de ayuno y introspección, por decir así, se me abrió una puerta muy importante que ya estaba en mí, ¿no? Pero la confirmación del orden del espíritu y de la conexión entre la frontera psicoemocional y la espiritual y su conexión con la naturaleza. Con lo cual, digamos, todo eso pasó a la praxis terapéutica como una confirmación de que era por ahí. Y también a orientar ¿cómo se dice?, el vehículo de la Gestalt, no solamente para trabajar con las neurosis o los conflictos psicoemocionales, sino para usar ese mismo instrumento para alcanzar el centro, el chakra, digamos, corazón, por decir así, el punto de unión o de donde vive el alma o la conciencia espiritual que somos todos. Y eso, bueno, fue signando estos últimos 30 y pico de años y por esas casualidades también del destino terminé viajando mucho a Europa, trabajé mucho en América, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en yo qué sé, en un montón de lugares, llevando esta visión de la Gestalt. No nos salió gratis porque nos acusaban de todo, esta forma que el sistema tiene de intentar contener, y también el desarrollo de una estrategia, ¿no? Para pasar este conocimiento sin caer en la persecución de las diferentes sistemas de represión, los más sutiles y los más fuertes, y poder transmitir este mensaje, ¿no? A quienes realmente tengan interés en recibirlo, ¿no? Claro, Porque es un estado de conciencia y el estado de conciencia tiene que ser respetado también, ¿no? O sea, aquellos que lo quieren, y así se fue desarrollando esto, de ir llevando la semana que viene voy para allá, ¿no? A España, a tu país, a continuar con un segundo módulo de formación de terapia de grupo, pero que incluye todo esto. En, en- en esos cursos suelo introducir una ceremonia de medicina, un temazcal, para ayudar a la gente a alcanzar esa percepción si no la han tenido. Bueno, y sí, se ha generado un movimiento de gente que es psicoterapeuta, pero que además ha tenido mucha experiencia con la medicina y con la espiritualidad, entonces están receptivos para comprender este mapa que estoy, digamos, ofreciendo y trabajando dentro de la psicoterapia, ¿no? se está Igual, interesando. también eso que tú estás trayendo de los centros energéticos, yo lo integré como un elemento más importante dentro de todo el proceso, en el cual vos podés ver como que, digamos, la neurosis o la estructura de personalidad de cada uno tiene un espejo en el cuerpo, ¿no? Como lo tiene en el alma, lo tiene en el cuerpo. Entonces hay muchos momentos en que es importante intervenir a nivel de la coraza, digamos, para liberar las experiencias o las memorias que están guardadas ahí, ¿no? Para abrir una puerta de conexión con lo más trascendente o también con la historia personal de la persona, dependiendo de quién sea y cuál sea su pedido para llegar a terapia, ¿no? Bueno, entonces yo me volví estaltista de esa manera y el camino espiritual siempre fue una búsqueda, digamos, siempre fue una búsqueda de sentido, de lo más profundo, de qué estamos haciendo aquí, quiénes somos, qué estamos haciendo. Y la terapia Gestalt me fascinó por ese concepto de totalidad, ¿no? De abarcar la totalidad de la experiencia. Y porque además como modelo teórico permitía la inclusión sin perder coherencia teórica ni metodológica de cualquier otro conocimiento que enriqueciera la experiencia, que otros modelos son muy reduccionistas
no salen, no pueden salir ni integrar nada nuevo porque se contradice con su teoría, entonces no encaja. En cambio, la teoría de la Gestalt es inclusiva, no deja nada fuera, ¿no? Y bueno, eso fue rompiendo obviamente el velo en la conciencia de separatidad, ¿no? No solo con la naturaleza, sino con el resto de los seres visibles y los invisibles, formamos un todo, ¿no? Claro, eso te quería preguntar. Sí. ¿Para ti qué significa somos humanos? ¿Qué significa ser humano? Creo que el ser humano es una experiencia efímera en el tiempo, pero reiterativa. O sea, si buscamos el sentido de la vida humana solamente en la experiencia humana, no es posible. Cuando lo vemos desde la perspectiva del alma, o sea, es como decía Taylor de Chardin, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, aparece el propósito de aprendizaje. ¿Sí? Las experiencias que vivimos como seres humanos son acumuladas en el alma como experiencias y por eso una y otra vez volvemos, ¿sí? En diferentes grados de... En realidad no creo que sea de evolución la palabra exacta, sino de recordar quiénes somos en realidad. En esto de que todas esas lecciones tienen que ver con el amor y la sabiduría, ¿no? Entonces vamos acumulando esas experiencias. Y el ser humano es, por decirlo así, de todos los seres de la creación, al tener la capacidad de autoconciencia y trascendencia, el gran espejo de la creación. Por llamarlo así, aunque parezca muy loco, el creador, creadora, la fuente, busca conocerse a través de su creación. Entonces, nosotros somos como los participantes y testigos de esa misma creación. Y dentro de cada uno de nosotros vive una chispa de esa totalidad, de esa fuente. El ejemplo que siempre pongo es que no existe ninguna diferencia entre una gota del océano y el océano, solo que es más agua, porque la gota y el océano simplemente son agua. Entonces, cuando volvemos a la fuente, hay una expansión del sentido de nosotros mismos. Es decir, no importa qué pequeña sea esa cuota, somos uno con la divinidad en la experiencia humana. Y el gran proceso de realización, el gran objetivo de la vida humana es despertar a esa verdad. Cuando despertamos esa verdad, reconocemos que esa verdad existe en todo, en la creación, ¿no? En los árboles, en las plantas, en las aves. Dejamos de vivir fuera de la conexión con nuestra naturaleza e inmediatamente reconectamos no solo con la naturaleza que podríamos llamar interior, sino con todo lo que nos rodea. Y eso trae un orden de amor y de belleza a la vida, que fue el gran orden primigenio de la humanidad durante muchísimo tiempo. Pero bueno, me puedo ir a una inmensidad. Vale, Pero, interesante eh, porque estás eh, introduciendo, que me parece muy interesante porque estás introduciendo esto, ¿no? Que te quería preguntar, ¿somos naturaleza? sí, somos naturaleza. Y dentro de la naturaleza, nosotros somos los mamíferos más vulnerables de la naturaleza, ¿no? Somos inviables sin la protección y el alimento. Lo que un caballo o un venado tarda después que nació en pararse en sus pies, ir hacia la teta de la madre y estar preparado para ir de peligro, que son 20 minutos. Un ser humano puede haber pasado 80 años sin no haberse parado sus propios pies, proveerse el alimento y ser capaz de huir del peligro, ¿no? Esa condición de vulnerabilidad es la que abre la puerta a la interdependencia. Cuando toda la cultura, a través de la escuela, el adoctrinamiento en el miedo y en el orden cognitivo, te separa de tu naturaleza porque no tenés más remedio que integrarte porque no sos viable solo, te produce un corte con tu ser, con tu naturaleza divina, y pasás a quedar centrado en el ego, cuya única función es ayudar a la sobrevivencia en la vida humana, en el tiempo que estás acá, ¿no? Mm, Pasás a ser un impostor o adquirir una identidad impuesta que no es la verdadera. Y esa es la que trae infelicidad, sufrimiento, miedos, dudas, ¿no? Una estructura de personalidad donde no hay espacio para reconocerte. Entonces, la mayor parte de la gente pasa su vida dormida y bueno, el sufrimiento que trae la problemática psicoemocional de última es la puerta a buscar algo más, ¿no? Es decir,
la personalidad o esa estructura siempre termina fracasando para producir plenitud. Entonces empieza una búsqueda, vas a terapia, vas a un camino espiritual, vas a buscar algo más que te falta, y lo que te falta sos tú, tu verdadera esencia. mm, Entonces, bueno, eh, somos absolutamente naturaleza y estamos hechos de lo mismo que está hecho todo lo que está alrededor nuestro, ¿no? Pero lo hemos olvidado. Parte del olvido es parte del programa de venir a hacer esta experiencia, porque si todos recordáramos que somos inmortales y que nada nos puede dañar, no podríamos vivir esta experiencia de limitaciones, duelos, pérdidas y aprender esta experiencia tan profunda de amar, de perder y de encontrar un sentido. sí, Pero luego, en este sistema en el que estamos, los que lo han armado con conciencia también de separarnos sistemáticamente, de obligarnos a pasar por un proceso de alienación y vivir en una sociedad de robots, en una tecnocracia sin espíritu y sin amor, ¿no? sí. Sí, Esto es lo que está justamente pasando. esto es lo que denuncio, ¿no? La Gestalt es una terapia de contacto que se habla mucho, ¿no? Como poder estar en contacto con lo que hay, con el ambiente. Y hay algo que está pasando por el camino que es una profunda desconexión, yo creo que del ser humano con su propia naturaleza y con lo que nos rodea. Exacto. Mm, Y si volver a conectar con tu naturaleza abre las puertas a conectar con todo, mm, a cosas que son consideradas anormales, como poder dialogar con la naturaleza, dialogar con los animales. Hay un lenguaje común que nos conecta con todo, ¿no? Y a considerar eso patológico, eso es parte de la estructura de persecución de aquellos que tienen visiones o escuchan o pueden hablar o pueden ver cosas que los demás no ven. Y esto es lo que se está produciendo ahora. Está habiendo un crecimiento muy grande de las capacidades llamadas paranormales. Y hay un esfuerzo muy grande porque la humanidad está empujando para un despertar de contenerlo y de impedir que se manifieste. Entonces empiezan todas estas diferentes persecuciones que ocurren en el mundo, ¿no? sí, Sí lo tuve muy claro, probablemente porque me lo advirtieron, de cubrir este trabajo con un manto de credibilidad. O sea, yo sé que la gente me escucha porque tengo un título universitario, porque fui profesor universitario, porque he escrito libros y porque tengo 2 posgrados de formación en Estados Unidos, que es como la meca de, ¿no? Podría ser en Europa también, que me habilita a decir todas estas cosas y tener un margen de credibilidad o de no persecución. Pero eso es ujú, parte de la estrategia del caballo de Troya, ¿no? Después que la gente llega a ese lugar y se reconoce en esas verdades a través de la experiencia, porque cuando hablamos de contacto se produce mucha confusión. No es necesario tocar a nadie para tocar su alma, basta mirarlo, ¿no? Y el contacto tiene que ver con poder quedarte en la experiencia de la que venís huyendo, que es la experiencia de ti mismo, ¿no? Y lo que te ha separado de ti mismo son los dolores de la infancia, de haber sentido que no había espacio para tu ser total y tener que convertirte en un enemigo de ti mismo porque hay partes de ti que no encajan. mm, Entonces, en esa ecuación luego hay un montón de ofertas de satisfacción para la profunda insatisfacción emocional, existencial, espiritual que te da vivir de esa manera. Entonces tenés desde todas las adicciones, los entretenimientos, la farmacología para tapar los agujeros que produce la desconexión con tu naturaleza. sí, Y eso se ha normatizado cada vez más, ¿sí? Porque fue la propia estrategia de dominación de las culturas ancestrales, que fue mandar a los niños a la escuela, separarlos de su cultura, terminar con las raíces ancestrales. Pero bueno, la verdad no se tapa con un dedo, eso sigue persistiendo en la India, en los Andes, en la selva amazónica y aún en Europa, a pesar del exterminio de los celtas y de todo lo que hay ahí, vuelve a surgir porque es un manantial de verdad. sí. Qué bueno oírlo porque sí hace falta. Si no parece en estos tiempos que se pierde esperanza, ¿no? Pero yo creo que también, cuanta más complicada esté el asunto, más despertares se está viendo. Mm. Pero además no es verdad, lo que pasa es que la gente ha sustituido el fuego por un televisor y pasa horas, ahora también en la internet, escuchando un montón de disparates y de guerras y de esto, más allá de que existan o no, porque es una manera de mantener el miedo y la distracción.
hay muchísima más gente en el mundo trabajando por el bien, trabajando por la luz, trabajando por la verdad, que los pocos que en realidad arman esta estructura para tener a todos sometidos, ¿no? sí. Esto ya ha pasado en la historia de la humanidad varias veces, ¿no? Pero bueno, según me han dicho, esta vez no va a pasar. O por lo menos la oportunidad de decidir cómo queremos vivir en este tiempo. Y mucha gente está haciendo las cosas que hemos hecho nosotros, irse a vivir en la naturaleza, crear a sus hijos en la naturaleza, quitarlos del sistema. Y entonces los niños no tienen por qué perder la memoria de sí mismos ni de cómo son, y eso, si se acumula una masa suficientemente crítica de gente despierta, Sí, va a eso haber... pensé. Sí, yo confío que así sea. Mira, me interesa mucho, Alejandro, estabas contando antes cómo afecta la infancia, ¿no? Cómo cada uno ha desarrollado diferente estrategia para sobrevivir y algo de lo que yo he desarrollado también, cómo eso afecta a nivel energético. Por ejemplo, cuando ha habido una experiencia de abuso infantil, pues el segundo centro energético se queda bloqueado y luego cuesta la creatividad o ir a la vida o al revés. Está sobredesarrollado y está todo el tiempo en búsqueda a niveles sexuales, ¿no? O en el primer centro, cuando ha habido situaciones de mucha violencia, como que estas estructuras no solo nos dañan psicológicamente, estas vivencias, sino que también energéticamente pueden perpetuarse, ¿no? Y Entonces, me encanta saber que tu primer libro era sobre los centros energéticos y me gustaría saber un poquito más de esto, ¿no? ¿Cómo crees que puede contribuir a la terapia Gestalt saber sobre los centros energéticos? te voy a contar un ejemplo de terapia de hace mucho tiempo. Me tocó trabajar con una psiquiatra con mucha reputación. Vino a mi terapia un poco mayor que yo, 10 años mayor. Yo tenía 40 y poco y ella 50 y algo. Y a partir de la terapia se empezó a abrir más a cosas alternativas. Entonces un día vino a la sesión y me dijo, me fui a hacer un diagnóstico de los chakras, me dijo, con un péndulo. Y me desafió. Me dice, tú que me conocés ya hace como un año, ¿qué chakras te parece que tenía cerrado? ¿No? Y yo la miré y le dije el segundo y el cuarto. Dijo, ¿cómo podés saber eso si no usaste un péndulo? Le digo, bueno, en parte por mis problemas de estreñimiento, tus problemas de dolores menstruales y tu problema para conectar con tus afectos, ¿no? Es decir, es clarísimo en relación además a tu historia personal y las circunstancias que te pasaron, tuviste que cerrar esos centros energéticos para sobrevivir. Y luego, de adulto, que es cuando realmente podés revisar tu historia, cuando tenés la capacidad de pronto de mirar para adentro, empezás a dar cuenta de eso por las consecuencias que tiene en las relaciones íntimas, porque es en las relaciones íntimas donde se reproducen de nuevo, vía transferencia, vía lo que fuera, las amenazas a la integridad de tu ser que viviste cuando eras niño, ¿no? En la relación íntima con tus padres, entonces en la pareja, en la familia, vuelven a aparecer las mismas dificultades o en la expresión de las patologías llamadas así de tu cuerpo. ¿Sí? Pero esto además es una estrategia que se ha desarrollado de separar la dimensión corporal o querer derivar todo el mundo de las emociones, de la energía y de todo lo demás desde el cuerpo, y como si fuera una máquina, y separarla de la interrelación con los demás ámbitos. Ahora está habiendo una reestructuración, apareció la acupuntura integrada a la medicina en diferentes lugares, ¿no? Que trabaja con el cuerpo energético. Aparecieron las constelaciones, hablando de lo transgeneracional y del alma de la familia. Están apareciendo un montón de elementos que antes era imposible de integrar a todo este proceso o relacionarlo con lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, claro, las huellas de la historia psicoemocional están expresadas en el cuerpo y en el cuerpo energético. Entonces, hay bloqueos específicos que pueden ser usados para establecer un buen diagnóstico o para reconocer además que el trabajo no va a avanzar si no conseguimos desbloquear esas partes. Entonces el trabajo se orienta en esa parte a que el paciente reconozca la insensibilización en esa área. ¿Mm? Con otro paciente me acuerdo una vez que venía con el propósito
había tenido un accidente de auto tremendo y había quedado tirado en la carretera de noche, totalmente destrozado. Bueno, al final varias cirugías lo recuperaron y empezó a tener ataques de pánico cuando estaba solo en su casa, ¿no? Entonces su señor era ingeniero, todo en la cabeza, y la esposa lo había mandado a terapia y él no quería. Entonces vino a sesión y me dijo, yo no confío en los psicólogos, ¿no? Y yo le dije, yo tampoco. Y entonces se quedó duro y me dice, ¿cómo? Y le digo, porque a los psicólogos yo no lo conozco, yo soy Alejandro Spangenberg. Puedo dar cuenta de mí ser psicólogo, pero a los psicólogos no los conozco y de hecho no confío. Pero bueno, él estaba con toda su cabeza y yo le pregunté en un momento si él en algún momento había podido llorar, tener una descarga energética por lo horrible que había pasado. Y me miró y me dijo, ¿y para qué me va a servir llorar? ¿En qué me va a cambiar? Y estábamos en un impasse en que era solo su cabeza. Entonces yo tomé un riesgo y le dije, ¿me permitirías por una vez tocar tu cuerpo? Se quedó duro, ¿no? Le dije, no, no, te voy a tocar una parte de tu pecho. Eh, y al final aceptó. Entonces fui con el dedo y le toqué el chakra coronario y pegó un alarido. Porque claro, eso también trae una contractura crónica en la que perdés la sensibilidad, ¿no? Como todas las contracturas, que cuando te aflojas sentís el dolor, pero si no se insensibiliza. Y yo lo toqué y sentí un dolor inmenso y me miró y me dijo, ¿cómo sabías que me dolía? ¿No? Y esa curiosidad abrió la puerta al proceso terapéutico, porque él entendía que si yo, sentado frente a él, sabía que a él le pasaba algo, que él no tenía ni conciencia, de repente lo podía ayudar, ¿no? Son detallitos de prácticos, digamos, de cómo lo puedes usar, ¿no? Pero en el entrenamiento de terapeutas, para nosotros es muy importante que conozcan los centros, que sepan a qué se refieren, y que lo puedan integrar a la visión holística de todo el organismo y también que puedan reconocer que cuando hay determinadas trabas y esas trabas no se vuelven en un cierto momento un foco del proceso terapéutico, no vas a poder avanzar más de ahí porque la persona al desconectarse de ese centro no tiene la información. ¿Sí? Yo comparaba los centros energéticos como estados de conciencia, porque cada uno de ellos te conecta con un nivel de experiencia diferente. Como tú decías, el chakra raíz es una cosa, o el centro raíz, o el centro energético, el segundo tiene que ver con la sexualidad, con la creatividad, con un montón de cosas. Entonces, es una información a la que la persona no tiene acceso, ni siquiera se da cuenta de que eso vive en él. Entonces, el ayudar a reactivar eso que también es un proceso, porque si todo eso ingresa a la conciencia de una persona que no está preparada para recibir esa información, aumenta el bloqueo o genera pánico o miedo o quizás hasta un brote de... ¿Mm? Es decir, es muy importante, lo mismo que el trabajo con la armadura corporal, establecer una relación muy profunda de confianza con su terapeuta. ¿Mm? Y que permita que esa información o ese trabajo vaya siendo un trabajo de a dos, ¿no? La relación terapéutica está centrada en la relación terapéutica, porque es en la relación con otro ser humano donde todas las defensas y toda la estructura de personalidad se pone en evidencia y puede ser explorada. La terapia es un lugar donde en el aquí y la hora del encuentro vos podés ayudar al paciente a darse cuenta de cómo organiza el encuentro, de cómo se agarra el sillón, de cómo mira la puerta, no puede hablarme mirándome a los ojos y no mirando la ventana. Entonces, todos esos hechos fenomenológicos son devueltos como una forma de iluminar la experiencia y volver consciente a la persona de cómo organiza el campo de su experiencia y por lo tanto de su identidad cuando está en relación. Entonces, toda esa parte de desconexión consigo mismo comienza a ser foco de conciencia, de darse cuenta. Luego de ahí, investigar y ver qué hay atrás de esa puertita es parte de la propia curiosidad que el paciente tiene que despertar con respecto a sí mismo, ¿no? Eso habla más de la estrategia terapéutica, pero sí, es muy importante tomar en cuenta el bloqueo de los centros energéticos y el impacto que eso ha tenido en el desarrollo de la personalidad y en la obturación de estados de conciencia, ¿no? Porque cada uno de ellos representa como si fuera subiendo por un ascensor. Cuando llegas a este chakra,
donde se abre la conexión con el cosmos, que tiene el mismo sentido que el chakra raíz. El chakra raíz te conecta con el centro de la madre tierra y este te conecta con el centro del cielo. Se mueven y se encuentran en el corazón, ¿sí? En el amor. Y desde ahí, lo que viene de arriba y viene de abajo ilumina el campo de la creación. Si no tenés acceso a esos lugares dentro de ti, no tenés la información relevante. Tenés que entenderlo con la cabeza, pero no te transforma. Lo que te transforma es descubrir que todo eso está dentro tuyo. Por ejemplo, hace poco en un retiro en Uruguay, una mujer me preguntaba después de una presentación de trabajo sobre el alma, me decía, ¿dónde puedo leer sobre el alma y todo esto que vos contás? Y le digo, mira, yo esto lo aprendí por experiencia propia, no te puedo recomendar un libro, pero tú sos un alma y no es la primera vez que estás acá. Así que el libro que estás buscando está escrito en ti. Se reía y me decía, es una respuesta más profunda de lo que yo esperaba. Digo, pero solo tenés que recordar que también tiene sus dificultades, porque ese libro está en ti. Buscalo a través de la experiencia de reconectar con quien sos realmente. Es un alma viviendo una experiencia humana. Y no es que una cosa sea subordinada a la otra. El vehículo del ser humano es un vehículo sagrado, capaz de autoconciencia, capaz de trascendencia. Entonces es un vehículo único en el cosmos para poder lograr esa tarea del despertar espiritual. Mm, Y esa es la tarea más importante. sí. Algo que me gusta esto que estás nombrando, ¿no? Como que el séptimo no es más importante que el primero. Yo hago mucho hincapié en esto, porque a veces encontramos personas en su búsqueda espiritual con poca base, con poca raíz, ¿no? Como un poco con esta especie de pseudoiluminación en donde aparentan haber encontrado algo, pero si no hay una buena base, si no hay una buena conexión con los centros que llaman inferiores, y todo forma parte de lo humano, como también tenemos un instinto, también tenemos, ¿no? Como, mm, Es un malentendido y quizás en distintas culturas, en distintas épocas se hizo más énfasis en una cosa con otra, ¿no? Yo creo que la cultura de la India en el momento que apareció la Advaita Vedanta, por ejemplo, su Upanishad y todas esas cosas tan importantes, tan buenas, había un énfasis en el desprecio del cuerpo, porque probablemente en la cultura la gente estaba muy perdida en esa experiencia corporal y ellos hicieron mucho énfasis en eso, pero todos los chakras tienen la misma importancia, entonces cuando la gente se va para arriba, tiene una fuga espiritual, ¿no? Y muchas veces es para huir de los dolores de la experiencia humana. Y los dolores de la experiencia humana son la raíz más importante de aprendizaje para el alma. Entonces, huir de esa experiencia ha pasado con muchos maestros espirituales que aparentemente tienen muy abierto el chakra coronario o lo tienen, pero todo esto lo tienen subdesarrollado. Entonces, después que mueren, aparecen abusos con las alumnas, manejos de poder, de dinero, corrupción en distintos niveles, porque eso no está integrado. Y también porque ellos no estaban preparados para eso. Se pasaron meditando en un templo y no estaban preparados ni para el poder, ni para el dinero, ni para el sexo que ofrecía Occidente. Entonces, cuando hicieron ese traslado, se perdieron. mm, Pero bueno, hoy en día hay mucha gente huyendo a los ashram de sus problemas personales, ¿no? Y sí, si no los tenés integrados, te van a pasar factura más adelante, ¿no? sí, Porque es una cosa muy importante, no estamos aquí para ir hacia el espíritu. Tenemos que comprender que el espíritu quiere estar aquí. Es su voluntad. ¿No? Es decir, su voluntad de autoconocimiento hace que encarne en la experiencia humana para revelarse a sí mismo. Por eso vivimos en la dualidad, en un mundo de experiencias duales, porque ahí es donde está el aprendizaje, entre el frío, el calor, la luz, la oscuridad, el blanco, el negro. Si huimos de la experiencia humana hacia el mundo espiritual, nos hubiéramos quedado allá, ¿no? Del otro lado, que no existen estos conflictos. Y es verdad que te podés quedar allá, el aprendizaje también es posible, pero es mucho más lento. Esta es una escuela muy dura, pero produce un progreso, por decir, llamarlo así, muy grande en las personas que atraviesan esta experiencia, ¿no? Y lo que va buscando el alma no es aprender a ser un ser humano, ¿no? Tener la maestría de lo que es ser un ser humano.
Porque en esa condición es que espeja, en este cuerpo está espejado todas las materias sutiles de las que está hecha el universo en un ser autoconsciente. Entonces tú tienes un cuerpo físico, un cuerpo energético, un cuerpo emocional, un cuerpo mental inferior, un cuerpo mental superior. Esos nombres de inferior y superior, es decir, un cuerpo mental inferior que está dedicado a la sobrevivencia, un cuerpo mental superior que está dedicado a la comprensión del todo, un cuerpo causal que conserva las memorias de tus vidas, que no se abre hasta que no sea necesario, y luego la chispa divina que alimenta todo eso, que es tu verdadera esencia. Entonces, este viaje es un viaje, por decir así, como un cono invertido, donde de lo enorme vas pasando a lo más pequeño, pero en eso pequeño, en ese envase, está espejado todo lo inmenso, ¿no? Entonces, este viaje es un viaje para aprender a ser un ser humano y las lecciones son intensas porque quien las ha creado es la fuente, ¿no? Entonces, cuando vos pasas al otro lado, o cuando pasás al otro lado en una experiencia sublime, ahí te encontrás con la inmensidad del amor. Me ha pasado muchísimas veces de elaborar experiencias con las personas que pasan por eso, con ceremonias de medicina, lo que fuera, y no pueden creerse que ellos sean eso, o que sean esa inmensidad, porque cuando vuelven a su pequeña personalidad, todo eso les parece inmenso y gigantesco en comparación con su autoestima herida y Ya. con las creencias que tienen de lo que es en un ser humano, un pedazo de carne Mm. hecho por el azar. ¿M? Entonces, todo este proceso tiene que ver con aprender a tener una maestría para poder poner todos estos cuerpos al servicio de la verdad. Y eso se aprende en innúmeras vidas, pero el hecho de estar iluminado, lo único que quiere decir es que tenés más vidas y has aprendido de esas vidas. No nos diferencia en esencia, todos somos como seres humanos la chispa divina. Y eso no va bien con el sistema, porque eso hace que todo el mundo sea libre y todo el mundo tenga un diálogo con Dios y todo el mundo pueda optar por vivir una vida sin sometimiento. Y eso al sistema en el que vivimos no le sirve. No le va bien, ¿no? Mm. Fíjate, para mí es importante esto que estás nombrando, ser humano. Yo creo que damos por sentado que somos humanos y yo creo que nos falta. Hay poblados que nombran que todavía el ser humano está en los tres primeros centros, que todavía no ha conquistado el reino del corazón, que es en ese en donde realmente nos podríamos llamar humanos, ¿no? Como todavía estamos muy enredados en... No es verdad perdón, ¿no? Que te lo afirme Sí, sí, así. sí. Lo cierto es que hemos sido separados del chakra del corazón, sistemáticamente, estratégicamente y con ese propósito. Pero no es que no seamos eso, lo somos en todo momento. Mm, El tema es si tenemos acceso a esa información, y ahí donde entra esto que tú decís, ¿no? La apertura de los centros energéticos es una apertura al estado de conciencia. Entonces, los tres primeros chakras, puedes decir que los que se hacen cargo de la encarnación y de sostener la encarnación viva, y los de arriba son ayudar a la trascendencia de las propias limitaciones que generas si te identificas con esos chakras que están abajo y por eso se llaman inferiores. Son inferiores porque están en relación con la tierra, pero son tan sagrados e importantes como los primeros, porque el propósito de crear el ser humano es uno solo. Entonces no puede haber subdivisiones buenas o malas en el ser humano. Es todo sagrado, todo luz, todo belleza, todo verdad. La física cuántica se está aproximando o se ha dado cuenta de esta verdad. ¿Sí? Entonces, porque estamos hechos de campos energéticos, por decir así, ¿no? Entonces, bueno, hay una sistemática negación ridícula, ¿sí? Y sin sentido, pero bueno, es un bombardeo de mentiras permanentes a la gente para distraerla de esa verdad, ¿no? mm, sí. Y esta Algo que... es, Dime, dime. sí, no, no, Que esta es la batalla de tiempo. sí, nos ha tocado librar esto, ¿no? Mi abuelo estuvo en la Guerra Civil Española, pues la nuestra va por aquí. A veces lo La digo batalla así. en el territorio del alma, ayudar a despertar. Ujú, sí. Así que qué belleza que estés haciendo ese trabajo. Sí, estoy cada vez, aparte son muchas sincronías. Bueno, luego te cuento. Te quería contar, Antes que me olvide, ese libro, ahora me doy cuenta, yo subí todos mis libros a Amazon, los puedes bajar en un Kindle si tienes un libro sí, electrónico. voy a mirarlo, porque yo te he Llama estado... Mm.
Esta al Zen y la inversión de la caída es el nombre de mi primer libro. Y en eso tiene un capítulo dedicado al tema de los chakras y de los centros energéticos. Es un Va. capítulo, no todo el libro, y tampoco tiene toda la información que te estoy dando ahora, pero lo puedes usar como referencia si querés. Perfecto. Mira, te quería comentar también, me parece muy importante esto que algunas tribus nombran de ser guardianes de la tierra, ¿no? Como Sí. que el proceso del ser humano no consiste solo en tomar conciencia, sino qué significa para ti esto de ser guardianes de la tierra. Bueno, hay mucho ahí, ¿no? Mm, Pero como cada raza ha tenido una tarea, si tú ves el conocimiento de las culturas nativas indígenas, viene de abajo hacia arriba. Es decir, viene del chaco raíz hacia arriba, porque lo que ellos se han dedicado es a contemplar el orden de la naturaleza, y al contemplar el orden de la naturaleza han descubierto el orden divino y de la interconexión de todo, y han descubierto tempranamente que la Tierra es un ser vivo y consciente, y que también, junto con nosotros y a través de nosotros, está haciendo su proceso álmico. Entonces, este despertar que está ocurriendo en la Tierra es también el inmenso desafío que la Tierra está viviendo para alcanzar también una nueva conciencia sobre sí misma. Los que custodian en este lugar la Tierra son los que guardan el conocimiento y la memoria de esa verdad a la que algunos han llamado la teoría de Gaia y la Marencoche, que es un autor americano o algo ha hablado de esto, que me parece muy apropiada, porque en realidad lo que están custodiando es esta memoria sagrada del reconocimiento de la tierra como la madre, ¿no? La que sostiene todo, la inteligencia que hace que una semilla se convierta en un árbol, que un feto se desarrolle para ser un ser humano. No hay intervención de la voluntad consciente ni cognitiva. Es el conocimiento profundo del principio femenino, ¿no? Que en la dualidad el principio masculino está representado por el sol, que representa el amor para todos es igual, y la Madre Tierra representa que el amor ese lo da en la dosis específica que cada entidad en la Tierra necesita para vivir donde vive. Y esta es la función de la unión entre el cielo y la tierra. Hay una leyenda, bueno, no importa, de los indígenas, te la cuento igual en otro momento, que habla de cómo empezó la creación a través del amor del sol y la tierra, y cómo la tierra le mandó el amor del conocimiento de la vida, y el sol le mandó el conocimiento de la vida consciente. Entonces, cuando se unieron los dos, crearon la conciencia sobre la vida, y de ahí comienza a desarrollarse a la conciencia del espíritu dentro de cada ser humano, ¿no? Entonces creo que sí, que ellos son los custodios y los guardianes de esa memoria, y lo han observado y lo han sostenido durante milenios, inclusive ocultándolo para preservarlo, ¿no? mm. Claro, porque a mí algo que me gustaría es que pudiéramos pensar que todos somos guardianes de la tierra. Lo somos. Porque dices ellos, digo, si es que realmente como... En la tierra, en tu tierra, en Europa, también pasó lo mismo, ¿no? Toda la historia de los celtas, por ejemplo, que son los más nombrados, pero poco se sabe de ellos, ellos tenían el mismo conocimiento. Los druidas tomaban todas las medicinas de los árboles, de la naturaleza, los magos y las magas y las sacerdotisas que luego fueron quemadas en la Edad Media, tenían el conocimiento de curar con las plantas, de conocer los ciclos de la naturaleza. El calendario nuestro que se modificó para ser un calendario patriarcal. Son 13 meses de 28 días, que son los ciclos de la luna, los ciclos de la menstruación de la mujer. Todo ese conocimiento está en toda la tierra. No hay nadie que sea más custodio. Cuando se habla de la custodia de los guardianes, es que algunos pueblos pudieron conservar esa memoria viva porque sus culturas de alguna manera se refugiaron y conservaron ese conocimiento bastante intactos, pero no Mm, totalmente, porque también fueron paulatinamente contaminados, ¿no? Pero estuvo en toda la Tierra, no hay separaciones. sí, Lo que pasa es que después la tecnocracia en el poder fue tomando todo el planeta, ¿no? Una sombra que se fue apropiando de todo. mm, Todos somos custodios de la tierra. Y sí, apenas la gente se da cuenta, bueno, todos los movimientos que está habiendo en Occidente, la permacultura, la ecología, hoy en día, que muchas veces es mental, pero cada vez va unida más a un pensamiento integrado con lo espiritual, con lo emocional, con que los seres alrededor nuestro también son divinos y también tienen conciencia. Este,
y que hay una interdependencia entre nosotros y ellos. Este es nuestro hogar. Si nosotros lo usamos como un recurso en vez de como algo sagrado, lo estamos convirtiendo en un desierto y nos vamos a morir con ello, nos vamos a extinguir. Ese es el gran desafío que está ocurriendo hoy en día. Mm. Claro, mi militancia con esto es como la terapia Gestalt puede servir para despertar esto, ¿no? Puede servir y tengo el asunto, ¿no? Como esto que hablamos a veces de la teoría paradójica del cambio o incluso esto de acompañar al paciente o al cliente en su proceso. Yo tengo esta militancia personal, a mí me gustaría que las personas llegaran ahí. ¿Cómo haces tú cuando alguien viene a consulta, por ejemplo, no tiene tanto inquietudes espirituales o no tiene tan despierto este deseo de, bueno, de contribuir al bien común y de sentirse uno más en un planeta del que no quiere explotar? Entonces, a veces tengo la sensación de que la Gestalt puede quedarse como algo reduccionista y fomentar ese individualismo del yo y mi necesidad. Y creo que es algo tan rico para alimentar esto otro. Bueno, ahí está, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de Gestalt, estamos hablando de un cuerpo y de escuelas diversas. Entonces, hay una Gestalt psicoanalítica, una Gestalt conductista, que está centrada en el cambio de la conducta y en la frustración y la culpabilización del paciente por lo que le pasa, que es muy violenta. Hay muchísimas escuelas diferentes. Entonces, cuando usamos el nombre genérico de Gestalt, igual que el número genérico de psicoanálisis, hay muchas escuelas diferentes dentro del psicoanálisis, en la escuela inglesa, la escuela francesa, la escuela americana, digo, que han ido variando e incorporando conocimientos según su tradición cultural o las personas que lo llevaron adelante. Lo que sí es cierto es que no se puede forzar este entendimiento. Ahora bien, la terapia es quizás uno de los caminos más accesibles para la gente hoy en día, en sus ciudades, en sus lugares donde viven, de un camino de autoconocimiento. Y este camino de autoconocimiento también hay que tomar en cuenta la faja etaria y qué, o sea, qué edad tiene la persona y cuáles son los conflictos que está enfrentando por los cuales va a terapia. Si vas a los 20 y pocos de años, de repente estás tratando de dilucidar si en esta cultura, si vas a terminar una carrera, qué lugar vas a ocupar en la sociedad de trabajo, o si te vas a ir de tu casa, o si te vas a casar. Es decir, tu foco o la figura que estás eligiendo en ese momento existencial es la que te lleva a terapia. Ahora, cuando inicias un camino de autoconocimiento, el despertar de la curiosidad sobre tu mundo interno, el empezar a tomar contacto con tus sueños, con tus fantasías, con sentimientos y emociones a los que no les prestabas atención, se empieza a producir como efecto secundario una curiosidad sobre ti mismo. Y esa curiosidad sobre ti mismo te puede llevar muy lejos, dependiendo de quién seas. También es cierto que más allá de la faja etaria, pero es verdad que cuando vos tenés un hombre de 50 años o de 60 que va a terapia, muchas veces está imbuido por el dilema existencial de que la vida se le termina y que entonces las grandes preguntas de qué va a pasar y de repasar su vida y ver sus errores y lo que fuera, lo llevan directamente, aunque no sea nombrado de esa manera, a la búsqueda de un sentido espiritual de la vida. Lo que es importante es que los terapeutas tengan esta comprensión y esta experiencia para abrirse, porque eso, lo que el terapeuta lleva es el campo de su propia sanación y de su propia profundización en sí mismo. Ese es el techo de la terapia. Si el terapeuta tiene miedo de entrar en otros ámbitos o no le ha pasado, él mismo obtura el proceso terapéutico. O sea que lo importante más que nada para mí, ese es el foco en mi trabajo, es abrir esto a que los terapeutas se abran a esta experiencia, luego tengan un mapa y aprendan a usarlo para ayudar a las personas que están buscando eso o cuando se abre la puerta para eso sepan qué hacer y puedan diferenciar los diferentes niveles y planos para ayudar a la gente al despertar. Pero también es verdad que está yendo un montón de gente en búsqueda de ese sentido. Entonces está habiendo una emergencia de gente buscando algo más. Y es importante que haya gente del otro lado esperándolos para orientarlos. Entonces, el gran tema es que a lo que yo me he dedicado es a pulir este instrumento para ayudar a las personas a que tengan una conciencia de ese mundo espiritual que vive dentro de ellos, que es su verdadera naturaleza,
Y apostar a que esto con el tiempo y con las escuelas que van trabajando con esto produzca un efecto mayor. Pero de verdad, como está todo conectado, de la misma manera que pasa en una terapia, el paciente que va a terapia no va solo por él, en realidad es parte o emergente de un sistema familiar que tiene una problemática. Es el que la denuncia, pero también es el que se hace cargo. Y cuando empieza a tener modificaciones en su experiencia interior, eso impacta a la totalidad de su ámbito y genera a veces una cascada de otros miembros de la familia que también quieren hacer terapia, etcétera, etcétera. Eso ocurre también para este caso. Cuando la gente empieza a despertar espiritualmente, algunos se asustan y otros dicen, ¿y esto dónde lo conseguiste? Y empieza a haber un proceso natural en el cual la gente se empieza a orientar a lugares donde puede encontrar esa verdad. Así también está saturado, para bien o para mal, porque hay de todo, y YouTube y los podcasts y un montón de cosas, abriendo este conocimiento, como por ejemplo las experiencias cercanas a la muerte, que también son un mapa muy interesante de la vida después de la muerte, en que se está dando un montón de información libremente a las personas para que reconozcan o se reconozcan de otra manera y alentándolos a que no están locos, si no están solos, de que ya hay organizaciones y gente dedicada a esto, así que yo creo que hay muchísima esperanza en esto. Mm, sí, sin duda, qué bueno. Yo me quedaría hablando contigo 5 horas más, Alejandro, pero creo que También tenemos que ir cerrando. sí, ¿no? Me gustaría, no sé si quieres recomendar o decir algo para la persona que no conozca los centros energéticos, pero que sí que sea gestaltista. Yo creo que el tema, y a mí me pasó en España, que la gente que me fue a buscar y en otras partes del mundo se fascinaron con este enfoque de Gestalt, de cómo usar la frontera psicoemocional y conectarla con la psicoespiritual y tener un enfoque trascendente, es decir, gran parte de las patologías son intentos de aprendizaje donde las personas están repitiendo no solo ciclos repetitivos de esta vida, sino ciclos karmáticos, ¿sí? Donde aquí ahora se está volviendo a presentar un dilema existencial para el alma, que el gran dilema es manifestar la esencia en la existencia, y no están pudiendo con eso, ¿no? Y cuando eso se destraba, se abre una nueva perspectiva. El gran problema con esto es que, el gran problema no, es que esto ocurrió espontáneamente, porque hay un orden superior. Los encuentros que yo tuve para llegar a dar clases en España, si te los cuento, son muy mágicos. Y esa gente escuchó algo que yo dije o participó en una ceremonia y me dijeron textualmente, yo quiero aprender a hacer eso que haces vos. Eso de en vez de darle palo a la gente, ayudarla con el corazón a encontrar la verdad que está dentro suyo. Es una manera de trabajar, además, que no la puedo explicar ahora en 5 minutos, pero que abre esa perspectiva. Y en los últimos cursos he tenido alumnos muy, muy comprometidos con la estructura organizacional de la Gestalt en España, en la Asociación de Gestaltistas de España. Entonces es algo que está empezando a difundirse y no sé hasta dónde va a llegar, pero bueno, ahora hay un grupo este de María Quemada que va a ir a Uruguay a trabajar conmigo, pues yo le dije, Otro viaje más a Europa al año no puedo", y han decidido venirse. ¿Mm? Y se ha llenado el cupo 6, 7 meses antes que sea el curso. Entonces, yo siento que esto eh, es simplemente un boca a boca a través de la experiencia. Y una de las personas importantes en cargos en la asociación me decía después, nosotros le llamamos Gestalt y ustedes le llaman Gestalt, pero esto que hacen ustedes no es la Gestalt que yo aprendí. Entonces, esto te lo digo desprovisto de cualquier cuestión egoica, porque yo la verdad estoy en los últimos años de mi vida, ¿no? No tengo ningún interés en fama, dinero o prestigio. Lo que quiero es compartir este conocimiento y como no voy a ningún lado a imponer nada, me invitan y yo voy porque quieren aprender esto. Entonces, es un proceso natural que no podemos empujar, pero lo que estoy detectando por mi propia experiencia es que hay un interés muy grande en abrirse a esto. Y los terapeutas que hacen esto lo hacen en primer lugar por sí mismos, porque quieren eso para sus vidas. Quieren transformar sus vidas, encontrando un instrumento que realmente los ayude. Y luego el resto del proceso es natural, porque hay gente que ha pasado por un primer módulo de formación y me dice, toda mi práctica se transformó, ya no puedo hacer las cosas como antes.
Y no puede hacerlas como antes, sencillamente porque ha habido un proceso de transformación interior. Entonces, el estado de conciencia en el que enfrentan a un paciente o en el que trabajan ya no es el mismo que tenían antes. Entonces, obviamente, eso fluye en el trabajo con sus pacientes, aunque todavía no hayan terminado una formación, ¿no? Es como que el contacto con la verdad última que hay dentro de ti o el saborearlo ya produce una transformación que a veces es un poco caótica, porque para que aparezca un nuevo orden tiene que haber un desorden de lo viejo, se produce espontáneamente. Entonces, ese es un proceso irreversible. Yo creo que va a seguir ocurriendo y ocurriendo y ocurriendo. Pero así como estás vos haciendo esto, abriendo una puerta, ¿no? Espontánea y de alguna manera te encontraste conmigo, no porque yo sea el centro de nada, pero porque soy de pronto un gestaltista que habla de esto, se va a seguir produciendo porque hay una guía superior que nos hace encontrarnos y suma. Pero no tengo idea de cómo, porque en realidad el resultado no es algo que podamos saber nosotros. El resultado lo sabe el gran terapeuta que está organizando esto, ¿no? De lo cual nosotros en todo caso somos dignos instrumentos para llevarlo adelante, ¿no? Y esa es nuestra tarea. Se va a producir, pero trabajos como el tuyo, es decir, van a tocar a alguien. A mí me ha tocado viajar al exterior y llegar a un lugar y dar una charla para 8 personas, ¿no? Y después ir a otra y dar una charla para 800. Me acuerdo una vez que me invitaron a un congreso de naturología, ¿no? En que había chamanes, científicos, terapeutas de toda parte del mundo, hace mucho tiempo. Yo no tenía ninguna relevancia internacional, no sé por qué, cómo fue que me invitaron. Y en el diagrama del congreso, el que iba a hablar ese día era un lama tibetano, pero se equivocaron. Entonces, las 800 personas que fueron a escuchar al lama tibetano se encontraron conmigo. Y yo miraba y decía, bueno, esto del orden superior. Así que le di una charla, usé toda la oportunidad durante 2 horas para hablar de estas cosas para 800 personas que no iban a venir a escucharme a mí, y de pronto eran 20 o 30 o 15, no sé, o nadie, pero fueron todas estas personas a escuchar eso, ¿no? Entonces, después fueron a ver al Lama tibetano también, pero digo, después tuvimos una mesa redonda con él, pero estas cosas ocurren porque hay una intencionalidad, está más allá de la razón, la magia. ¿M? Que está siempre ocurriendo. El tema, bueno, es abrirse a eso y reconocerla, porque para quien está despierto son señales muy claras de para dónde ir, ¿no? Mm, sí. Bueno, qué gusto. Voy a cerrar aquí la grabación. Muchísimas Nada, gracias, Alejandro. a Te ti, va a salir algo maravilloso de esto y me sale mucha inspiración también, ¿no? Escuchándote, así que sí, voy a cerrar la grabación.